a El Taller del Gnomo. Los Ángeles, una ciudad de luces, de autopistas, de tráfico, de sueños y también de pesadillas. Porque debajo de la imagen brillante de la ciudad existe otro mundo. Un mundo de violencia, de crimen, de desesperación y de esas personas que luchan cada día, simplemente para sobrevivir. En uno de esos barrios vive un joven llamado Robbie Reyes. No es millonario, no es un superhéroe, no tiene poderes y no está buscando convertirse en una leyenda. Robbie solamente quiere una cosa: proteger a su hermano Gabe. Su familia es todo lo que tiene y por eso está dispuesto a hacer lo que sea, incluso participar en carreras clandestinas. Pero una noche, Robbie acepta participar en una carrera que parece ser la oportunidad perfecta para conseguir dinero que podía cambiar su vida, pero algo sale mal y Robbie muere. O al menos eso es lo que todos creen, porque esa noche algo despierta, algo que estaba esperando, algo que no pertenece completamente al mundo de los vivos. El motor arranca, el fuego aparece y una nueva calavera surge de entre las sombras. Pero esta vez, Ghost Rider no conduce una motocicleta, conduce un automóvil, un Dodge Charger, y su nombre es Robbie Reyes. Bienvenidos nuevamente al Taller del Gnomo. Yo soy Adro, y hoy vamos a conocer la historia de uno de los Ghost Riders más diferentes de todos. Un personaje que demostraría que el espíritu de la venganza podía cambiar, podía evolucionar y podía encontrar una nueva generación de lectores. Esta es la historia de Robbie Reyes. Cuando Robbie Reyes apareció por primera vez, Ghost Rider ya tenía una historia de más de 4 décadas. Johnny Blaze había creado la imagen clásica. Danny Kitts había reinventado el personaje para los años 90. Y durante todo ese tiempo, la idea del espíritu de la venganza había evolucionado. Pero Marvel necesitaba algo diferente, una nueva historia, un nuevo protagonista, una nueva forma de presentar al personaje y así, en 2014, Marvel presentó una nueva versión, Robbie Reyes, un joven latino de Los Ángeles, un personaje completamente diferente a Johnny y Danny, y esa diferencia era fundamental, porque Robbie no vivía en un mundo de motociclistas, no era un artista de circo, no había hecho un pacto con el diablo, no era un adulto intentando escapar de una maldición, era un joven, un hermano, un mecánico y alguien que simplemente intentaba sobrevivir. Su historia comienza en las calles y su vehículo sería un automóvil. Para entender a Robbie Reyes tenemos que conocer a su hermano Gabe. Gabe es una de las personas más importantes de la vida de Robbie y también una de las mayores motivaciones. Robbie tiene que cuidar de él, protegerlo y asegurarse de que tenga una oportunidad. Los dos hermanos viven una situación difícil. No tienen grandes recursos, no cuentan con una red de seguridad y cada día es una batalla. Pero Robbie tiene algo, una habilidad, sabe reparar motores. Y esa habilidad se convierte en una manera de ganarse la vida. Pero también existe otra posibilidad, las carreras clandestinas. El dinero puede ser rápido, pero el peligro también. Y cuando Robbie acepta participar en una carrera, no sabe que está entrando directamente a una pesadilla. Robbie necesita dinero, y la carrera parece ser la oportunidad perfecta. Pero existe un problema, el automóvil que utiliza no es completamente suyo, y el motivo por el que necesita el dinero es mucho más importante que una simple deuda. Robbie quiere ayudar a Gabe, quiere conseguir una vida mejor, quiere escapar, pero la carrera termina convirtiéndose en una trampa. Robbie es atacado y muere. La historia podría terminar ahí. Un joven muere, una familia pierde a alguien y una vida desaparece. Pero este no es el final, porque Robbie Reyes está a punto de regresar, y cuando lo haga, ya no será completamente humano. La noche cae, y algo sucede. Robbie regresa, pero algo ha cambiado. Ahora existe una presencia dentro de él, una fuerza, una entidad, una criatura. Y cuando Robbie se transforma, aparece Ghost Rider. Pero esta vez, la imagen es diferente. No hay motocicleta, no hay cadena tradicional, no hay chaqueta de cuero, hay un automóvil, un Dodge Charger, negro, agresivo y envuelto en fuego. El automóvil se convierte en una extensión del poder de Robbie,
y esto cambia completamente la imagen de Ghost Rider. Ahora, el espíritu de la venganza puede recorrer las autopistas, puede perseguir enemigos, puede atravesar la ciudad y puede convertir una simple carretera en una zona de pesadilla. Robbie Reyes había nacido y Ghost Rider había vuelto a cambiar. La motocicleta siempre había sido una parte fundamental de Ghost Rider. Johnny Blaze tenía una motocicleta, Danny tenía la suya. La motocicleta era prácticamente un símbolo, pero Robbie Reyes rompió esa tradición. Su vehículo era un Dodge Charger, y esto no era simplemente un cambio estético, representaba una nueva identidad. Robbie pertenecía a otra generación, a otra ciudad, a otra cultura, a otro mundo. El automóvil representaba su vida, su habilidad como mecánico, su relación con las calles y también su necesidad de escapar. Pero cuando se convertía en Ghost Rider, el automóvil adquiría una nueva naturaleza. Se transformaba, el fuego aparecía, las ruedas podían desafiar las leyes normales y el vehículo se convertía en una máquina sobrenatural, una máquina diseñada para perseguir, para castigar, para vengarse. Ghost Rider ya no estaba limitado a 2 ruedas, ahora tenía 4. Pero detrás de la transformación de Robbie existía un misterio. ¿Quién era realmente la entidad que habitaba dentro de él? Durante mucho tiempo, Robbie no conocía la verdad, y mientras intentaba comprender sus poderes, también comenzaba a descubrir secretos sobre su propia familia. Uno de esos secretos estaba relacionado con Ellie Morrow. Ellie Morrow era una figura importante en la historia de Robbie, y su relación con el Ghost Rider de Robbie sería mucho más complicada de lo que parecía. La historia de Robbie introduce una idea diferente, porque esta vez el conflicto no está únicamente en el exterior. No se trata solamente de demonios, no se trata solamente del infierno. El conflicto también está dentro de la familia, dentro del pasado, dentro de los secretos y dentro de la propia identidad de Robbie. La pregunta ya no era simple: ¿quién es Ghost Rider? Ahora la pregunta era: ¿quién es exactamente lo que vive dentro de Robbie Reyes? La llegada de Robbie Reyes abrió una discusión interesante. ¿Por qué? ¿Seguía siendo realmente Ghost Rider? No tenía la motocicleta clásica. No tenía el mismo origen que Johnny Blaze. Su relación con el espíritu de la venganza era diferente, y su historia tenía elementos completamente nuevos. Pero la esencia seguía ahí: el fuego, la calavera, el castigo, la venganza, la lucha contra las fuerzas sobrenaturales y la transformación de un ser humano en algo mucho más poderoso. Robbie no era una copia de Johnny y tampoco era una copia de Danny. Era simplemente Robbie Reyes. Y eso era precisamente lo que Marvel necesitaba: una nueva generación, una nueva identidad, un nuevo Ghost Rider. Pero Robbie no permanecería aislado. Su historia comenzó a conectarse rápidamente con otros personajes de Marvel y eventualmente terminaría formando parte de equipos mucho más grandes. Uno de los momentos más importantes de su evolución fue cuando participó en historias relacionadas con los Avengers, y esto tenía significado especial, porque Ghost Rider había comenzado como un personaje de terror, había viajado por carreteras, había luchado contra demonios, había enfrentado al infierno, pero ahora Robbie estaba compartiendo espacio con algunos de los héroes más importantes de Marvel: Iron Man, Capitán América, Thor y otros. El Ghost Rider de Robbie Reyes demostraba, así, que el personaje podía existir dentro de diferentes tipos de historias. Podía ser terror, podía ser acción, podía ser fantasía sobrenatural y también podía ser parte de las grandes historias superheroicas de Marvel. Con Robbie Reyes, el concepto del espíritu de la venganza cambió. Durante años, Marvel había presentado a diferentes versiones de Ghost Rider: Johnny, Danny y otros personajes, pero Robbie representaba algo diferente. No era simplemente un hombre maldito, era un joven que había sido arrastrado a un mundo sobrenatural y que tenía que aprender a controlar algo que no comprendía. Y su historia era una mezcla de familia, violencia, pobreza, supervivencia y elementos sobrenaturales. Eso hacía que Robbie fuera diferente, porque su conflicto no comenzaba en el infierno, comenzaba en las calles. La popularidad de Robbie Reyes también aumentó cuando apareció en otros medios. Uno de los momentos más importantes fue su incorporación a la serie animada Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., interpretado por Gabriel Luna. Robbie Reyes llegó a una audiencia mucho más amplia. Para muchas personas, fue la primera vez que conocieron esta versión del personaje, y eso demostró algo.
Ghost Rider podía evolucionar, podía cambiar, podía encontrar nuevos formatos de llegar al público. La versión televisiva también ayudó a popularizar la imagen del Dodge Charger en llamas. La motocicleta clásica seguía siendo parte del legado, pero ahora había otra imagen: un automóvil atravesando la noche, un motor rugiendo, llamas y una calavera. Robbie Reyes había encontrado su propio lugar. Quizás lo más importante de Robbie Reyes es lo que lo representa, porque Ghost Rider siempre ha sido un personaje que cambia con el tiempo. Johnny representaba una época, Danny representaba otra, y Robbie Reyes representaba una nueva generación. Una generación que vivía en un mundo diferente, una generación que veía las ciudades de otra manera, una generación que necesitaba nuevas historias, pero el concepto central seguía funcionando. Porque aunque el mundo cambia, la culpa sigue existiendo, la violencia sigue existiendo, la injusticia sigue existiendo, y mientras esas cosas existan, la idea de la venganza seguirá siendo poderosa. Johnny Blaze, Danny Keats, Robbie Reyes, 3 personajes, 3 generaciones, 3 historias. Johnny Blaze, el hombre que hizo un pacto. Danny Keats, el joven que descubrió un poder sobrenatural. Robbie Reyes, el muchacho que regresó de la muerte. Y aunque sus historias son diferentes, todas comparten algo. Todos fueron transformados. Todos tuvieron que enfrentarse a algo que no comprendían. Y todos tuvieron que descubrir qué significaba realmente ser Ghost Rider. Porque quizás el espíritu de la venganza nunca fue solamente una persona. Es una idea, una fuerza, un legado, una llama que puede pasar de generación a otra. Ghost Rider nació en 1972. Más de 4 décadas después, seguía apareciendo, pero ya no era el mismo. Johnny había quedado atrás. Danny había cambiado la franquicia y ahora Robbie Reyes demostraba que el personaje podía volver a reinventarse. Un joven, un hermano, un mecánico, un sobreviviente y un Ghost Rider. Robbie Reyes no necesitaba ser Johnny Blaze, no necesitaba repetir su historia, no necesitaba tampoco hacer un pacto con Mephisto, porque su historia era diferente. Y eso es quizás la razón por la que el personaje funciona. Ghost Rider no necesita ser siempre el mismo hombre, porque el fuego puede pasar a otro, la calavera puede volver a aparecer y el espíritu de la venganza puede encontrar un nuevo anfitrión. Pero la historia todavía tiene mucho que contar, porque cuando hablamos de Ghost Rider no estamos hablando solamente de cómics, estamos hablando de una franquicia que ha pasado por diferentes generaciones, de un personaje que ha aparecido en televisión, en películas, en videojuegos y en otros medios, y precisamente eso será el tema de nuestro próximo viaje. En el próximo episodio vamos a abandonar las páginas de los cómics, vamos a viajar al cine, vamos a hablar de Johnny Blaze, de Nicolas Cage, de las películas de Ghost Rider, de sus aciertos, de sus errores y de la difícil tarea de llevar a la pantalla grande a un personaje cuyo verdadero lugar siempre había sido el mundo de los cómics. Porque algunas leyendas nacen en las páginas, pero algunas intentan escapar de ellas. Yo soy Adro, esto fue el Taller del Gnomo y recuerden, cada cómic tiene una historia, pero algunos cómics tienen una leyenda. La voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro, a un guión de El Piedra. Para todas sus dudas, sugerencias y comentarios, tenemos la siguiente dirección de email: tallerdelgnomo@yahoo.com. Gracias y hasta la próxima. Este fue el podcast del Taller del Gnomo. For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test.